Un monstruo viene a verme, de Patrick Ness. Prólogo. Crecer da miedo, mucho miedo. Connor, el protagonista de la historia que tienes en tus manos, está tan asustado de hacerse mayor que ya no le dan miedo los monstruos que se le aparecen a medianoche. Más bien al contrario, tiene tanto miedo que no quiere que los monstruos le dejen solo. No quiere estar solo. Un monstruo viene a verme es una obra llena de capas y muy rica a nivel psicológico. Entre otros temas, se habla del difícil tránsito de la infancia a la madurez. Es un viaje que no se hace en una determinada edad. No se cumplen 13 años y a partir de ahí eres un adulto. Cumplir años es envejecer, crecer es otra cosa. Es darse cuenta de que la vida no es lo que te esperas, no es justa, ni predecible, ni controlable. Es comprobar que a veces se gana y otras se pierde, y sobre todo, que a veces se gana y se pierde al mismo tiempo. Crecer es aceptar la incertidumbre. Esa complejidad reina en esta obra de Patrick Ness. No se trata de una historia más de un niño iniciándose a la vida. Lejos de caer en territorio conocido, el escritor perfila en Connor uno de los personajes infantiles más imprevisibles y psicológicamente profundos que he leído nunca. Su entrada a la madurez es un rico y enrevesado periplo que se atreve a transitar por algunos de los recovecos más oscuros del espíritu juvenil. Ahondar en ellos como lo hace Ness es algo insólito para el lector más joven y le permitirá el doble de placer de reconocerse a sí mismo y adentrarse a la vez en lo desconocido. Si el atrevimiento del escritor no fuera suficiente, Un monstruo viene a verme, además, se permite alterar el relato realista de Connor con la fantasía pura y dura. Monstruos, pesadillas, príncipes y brujas desfilan por este cuento oscuro junto a la madre del protagonista, su estricta abuela, sus compañeros de clase abusadores y algunos profesores impávidos. El gran valor de la pirueta de Ness yace en su capacidad para demostrar que la fantasía no solo explica mejor nuestra realidad, sino que es la mejor forma de articular la verdad. Hay muchos motivos por los que afirmar que Un monstruo viene a verme es una de esas novelas que dejan huella para siempre. El relato es tan completo a tantos niveles que sin duda cada uno encontrará el suyo. Mi favorito es ese homenaje que el libro rinde al arte de contar historias. Las historias son criaturas salvajes. Cuando las sueltas, ¿quién sabe los desastres que puedan causar? Afirma el monstruo de esta historia. Invocamos desastres, nos alzamos como grandes embusteros, convencidos de que una buena mentira es la mejor manera de arrojar algo de luz al misterio que es nuestra propia vida. No quiero acabar sin remarcar que esta obra nació en la mente de otra escritora, Siobhan Dowd, que falleció antes de poder finalizarla, víctima de la misma enfermedad de la que se habla en estas páginas que siguen. Estoy convencido que es esa cercanía con lo narrado, sumada a la fuerza con la que Patrick Ness se apodera de Connor y comparte con él sus emociones, donde reside la inagotable capacidad de conmover de Un monstruo viene a verme. Es esta una novela que posee la contundencia que solo las cosas padecidas en primera persona poseen. Métete en líos y lee Un monstruo viene a verme. Es algo que no olvidarás jamás. J. A. Bayona. Capítulo 1. Un monstruo viene a verme. El monstruo apareció. Capítulo 1. Un monstruo viene a verme. El monstruo apareció pasadas las 12 de la noche, como hacen todos los monstruos. Connor estaba despierto cuando el monstruo llegó. Acababa de tener una pesadilla. Bueno, una pesadilla no. La pesadilla. La que tenía tantas veces últimamente. La de la oscuridad y el viento y los gritos. La pesadilla en la que unas manos escapaban de las suyas por muy fuerte que las sujetara. La que acababa siempre con «¡Vete!»,
susurraba Connor a la oscuridad de la habitación, en el intento de que la pesadilla retrocediera, que no le siguiera al mundo del despertar. «¡Vete de una vez!». Miró el reloj que su madre había colgado en la mesilla. Las 12:07. Muy tarde si al día siguiente había que levantarse para ir al colegio. Tarde, sobre todo, para un domingo por la noche. No le había contado a nadie lo de la pesadilla. A su madre, por razones obvias. Pero tampoco a su padre, cuando hablaban por teléfono cada 2 semanas, más o menos. Y por supuesto, tampoco a su abuela. Ni a nadie del instituto. Eso por descontado. Lo que sucedía en la pesadilla no tenía por qué saberlo nadie. Connor miró adormilado su habitación y frunció el ceño. Algo se le estaba escapando. Se sentó en la cama, un poco más despierto. La pesadilla lo había soltado, pero había algo que no podía precisar, algo diferente, algo... Aguzó el oído intentando desentrañar el silencio, pero solo oyó los ruidos de la casa en calma. De vez en cuando el crujido de algún mueble en el desierto piso de abajo, o el roce de las mantas en la habitación de al lado donde su madre dormía. Nada. Y luego, algo, aquello que lo había despertado. Alguien decía su nombre. Connor. Sintió una oleada de pánico. Se le encogieron las tripas. ¿Lo había seguido? Había conseguido salir de la pesadilla y... «No seas idiota», se dijo. «Eres mayor para creer en monstruos». Y lo era. Había cumplido los 13 el mes anterior. Los monstruos eran cosa de bebés. Los monstruos eran cosa de niños que se hacían pis en la cama. Los monstruos eran... Connor. Allí estaba otra vez. Connor tragó saliva. Era un octubre inusualmente cálido, y la ventana estaba abierta. Tal vez el roce de las cortinas movidas por la brisa sonara igual que... Connor. Vale, no era el viento. Era una voz, pero no una voz conocida. No era la de su madre, eso seguro. No era para nada una voz de mujer. Y por un instante se preguntó si su padre habría hecho un viaje sorpresa desde Estados Unidos y habría llegado a hablar por teléfono y... Connor. No, su padre no. Esa voz tenía un sonido muy peculiar. Un sonido monstruoso, salvaje e indómito, como si un ser gigantesco caminara por un suelo de madera. No quería levantarse a mirar, y a la vez una parte de él lo deseaba más que nada en el mundo. Se zafó de las mantas, se levantó de la cama, fue hasta la ventana. A la pálida luz de la luna vio claramente la torre de la iglesia de la pequeña colina que había detrás de la casa. Allí donde las vías del tren trazaban una curva, 2 líneas metálicas que lanzaban un pálido resplandor en mitad de la noche. La luna también brillaba sobre el cementerio adosado de la iglesia, lleno de lápidas que apenas se podían leer. Connor vio también el enorme tejo que crecía en el centro del cementerio, un árbol tan viejo que parecía hecho de la misma piedra que la iglesia. Sabía que era un tejo porque se lo había dicho su madre. Primero de pequeño, para que no se comiera las bayas, que eran venenosas, y luego otra vez el año pasado, cuando ella miró por la ventana de la cocina con una expresión rara y le dijo: «Sabes que eso es un tejo, ¿verdad?». Y entonces lo oyó de nuevo. Connor. Como si se lo dijera muy bajito a los 2 oídos a la vez. «¿Qué?», dijo Connor con el corazón dándole saltos en el pecho, impaciente de pronto por ver qué sucedía. Una nube ocultó la luna, dejó el paisaje en tinieblas y se oyó el susurro del viento que descendía a toda velocidad por las colinas, se metía en su cuarto y mecía las cortinas. Sonó otra vez el crujido seco de la madera, como el gemido de un ser vivo, como el estómago hambriento del mundo pidiendo a gritos su comida. Entonces pasó la nube
y volvió a brillar la luna sobre el tejo, que ahora estaba plantado en medio de su jardín. Y ahí estaba el monstruo. Mientras Connor lo miraba, las ramas más altas del árbol se juntaron hasta tomar la forma de una cara enorme y terrorífica, con un destello del que siguió una boca, una nariz y unos ojos que lo miraban fijamente. Otras ramas sin parar de crujir, sin parar de gemir hasta formar dos largos brazos y una segunda pierna apoyada junto al tronco principal. El resto del árbol fue uniéndose en torno a una espina dorsal, después de su torso, y las hojas, finas como agujas, trenzaron una piel peluda y verde que se movía y respiraba como si debajo hubiera músculos y pulmones, e iba dando forma a una figura imponente, la figura de algo que parecía fuerte, que parecía poderoso. Miraba fijamente a Connor, que oía el rugido huracanado de la respiración que salía por su boca. El monstruo apoyó la gigantesca mano a ambos lados de la ventana, agachó la cabeza hasta que sus enormes ojos ocuparon todo el marco, y clavó en Connor una mirada fulminante. La casa gimió quedamente bajo el peso del monstruo, y entonces el monstruo habló. «Connor O'Malley», dijo. Una ráfaga enorme de aquellas cálidas respiraciones que olía a hojas descompuestas entró en la ventana de Connor, echándole el pelo hacia atrás. La voz del monstruo retumbaba, sonaba alta y baja a la vez, con una vibración tan honda que Connor le sentía dentro del pecho. «Vengo a por ti, Connor O'Malley». El monstruo se apretó contra la casa y cayeron cuadros, libros, aparatos electrónicos y un viejo rinoceronte de peluche. Un monstruo, pensó Connor. Un monstruo tan real como la vida misma, en la vida real, despierto, no en un sueño, sino allí, en su ventana, que venía a por él. Pero no salió corriendo. De hecho, ni siquiera estaba asustado. Lo que sentía, lo que había sentido desde que apareció el monstruo, era una desilusión cada vez mayor. No era el monstruo que él esperaba. Pues vale, ven a por mí. Hubo un extraño silencio. ¿Qué has dicho?, preguntó el monstruo. Connor se cruzó de brazos. He dicho que vale, que vengas a por mí. El monstruo se quedó parado unos instantes. Luego soltó un brumido y empezó a darle puñetazos a la casa. El tejado se combó y aparecieron grandes grietas en las paredes. El aire resonaba con los bramidos enfurecidos del monstruo. Grita todo lo que quieras, dijo Connor encogiéndose de hombros. He visto cosas peores. El monstruo rugió todavía más fuerte y metió el brazo por la ventana, destrozando los cristales y los ladrillos. Una rama enorme y ruidosa agarró a Connor por la cintura, lo sacó de la habitación y lo sostuvo contra el cerco de la luna. Apretaba con tal fuerza que casi no podía respirar. Connor vio los dientes aserrados de madera dura y rugosa en la boca del monstruo, y sintió que un aliento cálido llegaba hasta él. «No tienes miedo, ¿eh?» «No», dijo Connor. «Por lo menos no de ti». El monstruo entrecerró los ojos. «Ya lo tendrás», dijo, «antes del final». Y sintió que un aliento cálido llegaba hasta él. «No tienes miedo, ¿eh?» «No», dijo Connor. «Por lo menos no de ti». El monstruo entrecerró los ojos. «Ya lo tendrás», dijo, «antes del final». Y lo último que recordó Connor
Fue el rugido del monstruo cuando abrió la boca para comérselo.